Pues a vosotras, hermanas, por este medio les hago llegar la escuelita que corresponde a este sábado. Bueno, pues vamos a comenzar con una oración. Las invito a que con toda reverencia y con toda humildad pues la hagamos. Vamos a orar, mis hermanas. Padre Todopoderoso, que habitas en luz inaccesible, gracias te damos, Señor, porque tu gran amor y tu gran misericordia nos ha alcanzado. Nos has permitido vivir, nos has dado el alimento, el calzado, el techo y la salud. Muchas gracias, Señor, porque sin ser merecedores, tu amor siempre se ha manifestado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas con cada una de nosotras, que derramas de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos comprender una lección más y sobre todo, Señor, que la podamos llevar a la práctica. Te pedimos que derrames de tu Santo Espíritu para que nos haga observar aquellos puntos en los cuales estamos actuando de manera incorrecta, porque en ocasiones pecamos en palabra, en pensamiento, en obra. Señor, y tú quieres un ser perfecto, que nuestro corazón se vaya renovando día con día. Por esta razón, Señor, te pedimos que siempre tu Santo Espíritu sea el motor de nuestra vida, que nos permita distinguir entre lo bueno y lo no bueno. Te pido también, Señor, que bendigas a cada una de mis hermanas que se encuentran sobre la faz de la tierra. Señor, bendice la obra de sus manos, bendice sus familias. Si hay alguna necesidad en sus vidas, yo te pido que la supla, Señor, que no sea ningún obstáculo para que se acerquen a ti y para que siempre estén atentas a escuchar tu voz. Te pido también, Señor, por los enfermos de tu pueblo. Tú sabes que hay mucha necesidad, Señor. Yo te pido que seas con nosotros, Señor, que siempre hallemos gracia delante de ti para que podamos conducirnos de la mejor manera, Señor, y que si hay algo que afecte nuestra vida, Señor, podamos encontrarle solución. Te pido también, Señor, los, por aquellos hermanos que tienen y hermanas que tienen alguna necesidad, Señor, y que a lo mejor por pena no la expresan. Yo te pido que las escuches o los escuches, Señor, y que conforme a tu gran misericordia, pues tú les respondas, Señor. Todo esto te lo pido juntamente con el perdón de nuestras faltas, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanas, pues vamos a comenzar con esta lección que lleva como título Autoexamen, un paso esencial en el camino hacia la transformación. El objetivo es guiar a las hermanas hacia una comprensión integral del autoexamen, destacando su importancia y brindando herramientas prácticas para implementarlo en su vida diaria como fundamento para su crecimiento espiritual. Bueno, pues a lo largo de esta escuelita nos vamos a ver la importancia de estarnos examinando. Es decir, nosotros como hijos de Dios tenemos siempre esta herramienta de el autoexamen, es decir, examinándonos cada uno de nosotros. Es decir, comparamos lo que dice la palabra de Dios con lo que sucede en la vida, nuestra vida, y vamos detectando aquellas cosas que están mal delante de Dios y tenemos que actuar para poderlas erradicar y aparte porque nos va a permitir crecer de manera espiritual. Dice Salmo 32:2. Vamos a leer Salmo 32:2, que es la lectura bíblica, del 3 al 5. Dice de la siguiente manera. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras calles se envejecieron más huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió en mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Son unas palabras que expresa el rey David, en el cual dice, pues yo confesé mis pecados y tú me has perdonado. A veces es necesario que hagamos este autoexamen y vamos a poder nosotros detectar qué estamos haciendo mal delante de Dios. La importancia de que nosotros hagamos este examen es evitar que transgredamos la ley de nuestro Dios. ¿Por qué?
porque muchas veces damos por hecho que ya lo sabemos. Sin embargo, cuando vamos caminando, pues llegamos a cometer ciertos errores que a lo mejor a los ojos de los demás pudiera ser un pecado pequeño. Sin embargo, recordemos que la ley, pues no hay ni pecados, no hay transgresiones pequeñas ni transgresiones grandes. Todo es pecado. Entonces, de algún modo, el entender esta parte nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Dice el versículo para memorizar: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Lamentaciones 3:40. Este es el consejo de el profeta Jeremías, que de algún modo nosotros tenemos que estudiar nuestro corazón, nuestros caminos, y si hemos cometido algún pecado, hay que volvernos a nuestro Dios para que Él nos corrija, para que Él nos instruya a través de las Sagradas Escrituras y nosotros podamos ir de algún modo, ir cambiando esos puntos que son negativos delante de nuestro Dios. Dice el tema bíblico: la transformación personal es un concepto profundamente arraigado en la enseñanza bíblica, no simplemente como un cambio externo, sino como una renovación interna del corazón y la mente. La Biblia habla de la transformación como el proceso por el cual somos hechos nuevos en Cristo, permitiéndonos reflejar más fielmente su imagen. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, demostrando así la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Es importante reconocer que esta transformación realmente tiene que estar ligado a nosotros y que dice Efesios 4:23, antes de continuar con los párrafos, dice Efesios 4:23, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, nosotros desde el momento que conocimos a nuestro Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque esto nos lo demanda nuestro Dios. Otra parte importante es de que nos debe de llevar a una transformación. Es decir, nosotros no se vale nada más venir y escuchar, sino que siempre debe de ir implícita alguna acción que tengo que hacer para poder modificar lo que estoy haciendo de manera incorrecta. Dice el siguiente párrafo: la importancia de esta transformación es inmensa, ya que nos permite trascender nuestras limitaciones humanas y alinearnos más estrechamente con los propósitos divinos, llevando fruto en cada área de nuestra vida, a fin de que estemos capacitados para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y con gracia. Nosotros tenemos que entender que si nosotros nos transformamos, vamos en primera a valorar todo el trabajo que Dios ha hecho en cada una de nosotras. Vamos a entender esas limitaciones que tenemos, pero sin embargo no son obstáculos para perfeccionarnos en nuestro Dios. Dice segunda de Corintios 5:17. Vamos a ver qué es lo que dice este texto. Segunda de Corintios 5:17 dice de la siguiente manera. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Maestro Jesús, tenemos que cambiar, tenemos que modificarnos. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. De nada sirve que nos hayamos bautizado si a lo mejor continuamos con la misma vida, porque entonces no hay un cambio, no hay una renovación de nuestra mente. Dice: un ejemplo conmovedor de la transformación a través del autoexamen lo encontramos en la historia de Lidia de Tiatira, como se relata en Hebreos 16, 14 y 15. Lidia, una mujer de negocios exitosa y temerosa de Dios, fue fue tocada por el Señor de tal manera que su corazón se abrió para acoger el mensaje de salvación. A pesar de su bondad inherente y su éxito, Lidia reconoció la necesidad de un cambio profundo, lo que la llevó a bautizarse en el nombre de Jesús. Su historia es un testimonio poderoso de cómo Dios valora y busca la excelencia en cada uno de nosotros, animándonos a examinarnos a nosotros mismos para estar abiertos a su obra transformadora. Es decir, si nosotros tenemos ese temor a nuestro Dios y escuchamos la palabra de nuestro Dios, nos va a tener que llevar
a esa transformación. Es decir, nosotros ya hicimos un pacto con nuestro Dios, ya nos comprometimos a cumplir los mandamientos, entonces tenemos que continuar de esta manera. Dice Efesios 4:24, ya que Dios nos dio esta oportunidad, pues realmente la tenemos complicado porque tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entonces de nada sirve que sigamos como estamos actualmente, ¿no? Es necesario que haya cambios, ¿no? Cambios buenos en nuestras vidas. Dice Efesios 4, del 24 en adelante, dice, y vestidos del nuevo hombre grabado, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechado la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que hace, con el que padece necesidad. Amén. Es decir, nosotros tenemos una serie de pasos para poder lograr esa transformación. Es decir, una vez que ya nos bautizamos, comprendemos que somos nueva criatura y que de algún modo tenemos que pedir este Espíritu Santo para que nos vaya guiando. Y otra parte también que comentaba es la parte del hermano de los hermanos que de algún modo están en este proceso. Vemos nosotros que a veces enjuiciamos porque no han logrado esta transformación. Sin embargo, aquí nos maneja que es un proceso. Nosotros tenemos que de algún modo entender que la palabra de nuestro Dios en cada uno va a actuar de manera diferente. Es decir, somos diferentes. Por lo tanto, a lo mejor tal vez yo pueda cambiar aspectos de mi vida. Sin embargo, hay a otros hermanos o hermanas que tal vez no les sea tan fácil de algún modo cambiar. Aquí lo que nos menciona también que nosotros tenemos que lograr esta transformación porque vamos a tener que tener esta capacitación continua, el ir modificando aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de nuestro Dios. Y también nos menciona el mismo apóstol Pablo que si nosotros de algún modo ya aceptamos el renovar nuestra mente, pues nos tenemos que vestir de acuerdo a esa imagen que Dios quiere de nosotros, que es la perfección, la santidad. Y nos da algunos ejemplos, dice el versículo 27, dice, ni deis lugar al diablo. No digo desde el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro no, ni deis lugar al diablo. El que hurte, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Amén. Es decir, nosotros si no cambiamos nuestra manera de ser, de algún modo contristamos al Espíritu Santo. De algún modo también podemos alejarlo de nosotros, porque no hay ese cambio, no hay esa transformación. Por eso el apóstol Pablo dice, ya aceptaste esta forma de vivir, tienes que de algún modo ir cambiando, a renovar el espíritu de tu mente, que te permita cambiar acciones, pensamientos y palabras. Y da algunos ejemplos, como el que hurta, pues no hurte más. Si te enojas, pues sí, no te debes de enojar para que no peques. O sea, ¿es válido enojarse? Sí. Lo que no es válido es ofender. Lo que no es válido es a lo mejor hablar palabras que no son correctas. También nos dice aquí las palabras que salen de nuestra boca, que muchas veces no son para edificación. Entonces, aquí nos empieza a mencionar algunos aspectos en los cuales nosotros tenemos que hacer un autoexamen. Es decir, nos está hablando de que el que hurta, no hurte más. El que tiene palabras torpes, no lo haga. Entonces, habla también de la parte del pensamiento.
Es decir, sí te enojaste, pero no peques. El- es realmente está hablando tanto de obra como de pensamiento y de lo que nosotros vamos aprendiendo el día a día. Nos exige a estarnos, a crear esa imagen que de algún modo es hecha a semejanza de Dios en justicia y en santidad. Eso es lo que nos dice este párrafo. A su vez nos da un ejemplo como en el caso de Lidia. Dice que al momento que escucha la palabra de Dios, pues acepta ese compromiso, pero también acepta esta manera de vivir, es decir, el ir modificando constantemente aquello que nos estorba, aquello que nos impide estar en comunión con Dios. Es decir, hay que hacer este autoexamen a modo de erradicar lo que está de manera incorrecta para que podamos acercarnos a nuestro Dios. Dice el siguiente párrafo, para integrar efectivamente el autoexamen en nuestro día a día, es recomendable adoptar varias estrategias prácticas. En primer lugar, asignar un momento cada día para la lectura y reflexión de las escrituras, lo que facilita la evaluación de nuestras vidas a través del prisma de la sabiduría divina. Y en segundo lugar, la oración introspectiva, en la que nos acercamos a Dios para pedirle que ilumine aquellas áreas que requieren cambio y nos otorgue el valor para transformarnos. Es decir, la palabra de Dios nos va a instar de muchas maneras, nos va a ayudar a lograr esa transformación y en primero nos dice, pues que nosotros tenemos que ir leyendo, escuchando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevarnos a la reflexión y podamos evaluarnos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando vamos nosotros en la palabra de nuestro Dios, llega un momento que ya es rutinario. Ya no lo hacemos a conciencia, que es esta parte que también es importante. Ya no lo hacemos a conciencia únicamente, es de manera mecánica. Si nosotros caemos en esto, es probable que pequemos delante de nuestro Dios, porque ya no estamos haciendo ese autoexamen. Es decir, ya nada más estamos eh, tratando de cumplir con Dios. Y dice Salmo 119, 105, dice, um, digo, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, si yo estoy en tinieblas, la palabra de Dios me va a dar luz. La palabra de Dios me tiene que instruir a quitar esa ignorancia de mi ser. Y también nos dice segunda de Timoteo 3:16. 3:16 dice de la siguiente manera, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, todas estas actividades es lo que tiene la palabra de nuestro Dios. Nos sirve para corregir, nos sirve para enseñar, nos sirve para redarguir, nos sirve también para que nosotros estemos preparados, dice el versículo 17, para toda buena obra. Es decir, nos tiene forzosamente la palabra llevar a una acción para que nosotros vayamos modificando. Dice el siguiente párrafo y último, dice, al mirar profundamente dentro de nosotros mismos y aplicar las verdades bíblicas a nuestras vidas, podemos abrir nuestros corazones a la obra transformadora de Dios, permitiéndonos alcanzar la plenitud de la vida que Él desea para cada una de nosotros. Dice segunda de Corintios 5:17 y ahorita leemos Salmos. Dice de la siguiente manera. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, ya aceptamos esa oportunidad, tenemos que transformarnos. ¿Por qué? Porque de otra manera vamos a alejar al Espíritu Santo de nuestra vida. La escuelita va enfocada a que nosotros tenemos que hacer este autoexamen. Leyendo el apóstol Pablo en la segunda de Corintios capítulo 13, versículo 5,
vamos a ver la importancia del examen, del autoexaminarnos. 13:5, 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que nosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Aún oremos por vuestra perfección. Amén. Es decir, el apóstol Pablo dice, tienes que examinarte si estás en fe. Y por ahí veíamos en Romanos capítulo 10, versículo 17, dice de la siguiente manera. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros mencionamos en escuelas pasadas que al menos en lo que es la ley de nuestro Dios, hablando de la repetición, hay 86 veces la palabra escucha. Aquí dice la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nos exhorta a examinarnos el apóstol Pablo. Si tienes que examinarte a ti misma. Pero ¿cómo me voy a examinar? Al final del día, ¿cómo podemos hacer esa evaluación? Pues a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a ir indicando lo que está de manera incorrecta. Y por ahí, vamos a ver algunos pasajes en los cuales vamos a ver que esta palabra escuchar o esta palabra oír siempre va implícita una acción. Es decir, no puede estar de manera pasiva, sino que siempre nos debe de llevar a una acción. Dice Deuteronomio 6:3, textos que ustedes ya conocen, y los pongo como ejemplo para que entendamos que no nada más es oír, sino hay que aplicarlo, tenemos que llevarlo a nuestra vida diaria. Dice Romanos 6:3, dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Amén. Es decir, sí vas a escuchar, pero cuida de ponerlos por obra. Es decir, lleva una acción. Todo lo que escuchemos de la palabra de nuestro Dios tiene que llevarnos a una acción para poder nosotros ir transformando nuestras vidas. Dice Deuteronomio 28, también ustedes, es un pasaje que también muy frecuentemente lo leemos en, en los días de reposo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar, para ponerlos, para ponerlos por obra, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, es decir, ya escuchamos atentamente, porque es la palabra correcta en nuestro lenguaje, escuchar, pero los tenemos que guardar, pero también hay que ponerlos por obra. Es decir, nos va a llevar a esta acción, a poder transformar nuestros corazones. Nosotros tenemos que entender que este examen también tiene que ver mucho con la parte de la conciencia. Si nosotros no hacemos este autoexamen, a veces la conciencia se cauteriza y es a lo que voy. Es decir, si nosotros damos, por ejemplo, el ejemplo de Saúl, rey de Israel, vamos a ver cómo era Saúl y qué fue lo que pasó con él. Cuando fue elegido por rey sobre Israel, dice que el espíritu de nuestro Dios era sobre él.
y fue mudado en otro hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 15, vamos a ver esta parte que creo que es importante y que debemos de considerar en nuestras vidas diarias. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3, dice, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Es decir, Dios le da una instrucción a Saúl, como podemos ver en el versículo anterior, y le dice, destruye todo Amalek. Viene el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Es decir, Dios le dio una instrucción clara y precisa a Saúl, sí. Sin embargo, él, en su opinión, dijo, lo mejor lo voy a guardar, pensando que hacía algo bien. Dice el versículo 11, ya que hace esta acción, Dios habla a Samuel diciéndole, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Amén. Es decir, Dios habla con Samuel y le dice, lo que hizo Saúl es incorrecto. Es decir, no escuchó mis palabras, no hizo lo que lo que yo le dije. Viene el versículo 20 y vamos a ver lo que pensaba Saúl. Dice el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. El 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente él, obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación en la rebelión, perdón, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Amén. Es decir, no escuchó la instrucción de nuestro Dios. Él hizo lo que le pareció. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Si nosotros no hacemos o no creamos esa conciencia, es decir, el autoexamen que hagamos constantemente en nuestra vida, esa conciencia va a estar despierta. Pero si nosotros seguimos y lo hacemos de manera rutinaria, es decir, que ya no pongamos atención, vamos a considerar que lo estamos haciendo bien y que todo va bien. Sin embargo, a lo mejor delante de Dios no estamos haciendo las cosas de manera correcta. Aquí vemos un caso claro de lo que nos decía el apóstol Pablo. Es decir, si nosotros no renovamos nuestra mente, si en nosotros no hay una transformación, el Espíritu Santo se va de nosotros, como fue en el caso de Saúl. Es decir, así como Dios lo ungió como rey sobre Israel, ese Espíritu de Dios también se alejó de él y fue desechado por parte de nuestro Dios. Entonces, nosotros, ¿qué nos lleva a reflexionar? Que nosotros en ese autoexamen pongamos la conciencia. Por ahí hay unas palabras de un autor que se llama Anthony de Melo y dice de la siguiente manera.
Usted adquiere conciencia cuando se transforma. Usted tiene información cuando sigue igual. Es decir, a veces nos preocupamos por adquirir tanto conocimiento de la palabra de nuestro Dios, pero no hay transformación en nuestro ser. Entonces, por lo tanto, no hay conciencia. No hemos tomado la, esta parte de examinarnos y de ir transformando nuestra vida, de ir evaluando de acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo a mis caminos, mis pensamientos, mis palabras, si están acorde con la voluntad de nuestro Dios. Y nos pone un ejemplo claro este autor. Dice, por ejemplo, un bebedor conoce los daños del alcohol, pero solo deja de embriagarse el día que toma conciencia. Y sí, muchas de esas personas que se vuelven alcohólicos, pues conocen los daños de las bebidas. Sin embargo, cuando ya hay un daño en su ser, cuando ya de algún modo pues ya está de manera deplorable, es cuando hace conciencia y dice, sí, pues sí me hacía daño. Al principio solamente se quedó con información, pero no hubo un cambio en su ser, un cambio de hábito. Por lo tanto, nosotros, para poder ser sabios, que menciona mucho el libro de Proverbios, que tenemos que llegar a ser sabios, es porque nosotros tenemos que tener esa parte de detenernos, de dedicar un tiempo para poder, primeramente, reflexionar sobre la palabra de nuestro Dios. Número dos, evaluar lo que hacemos. Y es el hacernos preguntas sobre nuestro actuar, si estamos bien delante de nuestro Dios. Y nuestra conciencia va a estar de esta manera despierta. También nos va a permitir que cada vez que nosotros nos hagamos un autoexamen, nos permite ir renovándonos, nos va a permitir transformarnos y llegar a esa perfección que nuestro Dios quiere. Esta parte es lo que debemos de nosotros ejercitar. Pocas veces nos dedicamos a realizarnos un autoexamen. Para hacerlo, pues a veces necesitamos estar pues callados en silencio, haciendo una oración delante de nuestro Dios. Permitir que Dios nos hable, que Dios nos exhorte. Y tal vez nos puede pasar como a Saúl, que quien realmente le dijo lo que había hecho y que estaba mal, y que al final puso una excusa de que el pueblo que él le tuvo miedo al pueblo, fue Samuel, porque a su parecer él había cumplido con Dios y él lo expresa así, yo obedecí lo que Dios me dijo. Sin embargo, vemos que la instrucción de nuestro Dios fue clara y no la cumplió. Entonces, nosotros, si hacemos este autoexamen, si nosotros nos estamos en silencio, en esa soledad, revisando nuestros caminos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, de, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios, vamos a poder llegar a corregir lo que está mal delante de nuestro Dios. Podemos escuchar la voz de aquellas personas que nos dicen que lo estamos haciendo mal y lo vamos a aceptar porque vamos a estar en esa renovación. Vamos a aceptar que estamos siendo de algún modo corregidos, porque la palabra de Dios es para eso, para corregirnos, para de algún modo ir quitando aquello que nos estorba para estar en comunión con nuestro Dios. Y algo importante, si nosotros no lo hacemos de esta manera, el Espíritu Santo de Dios, que está en cada una de nosotros, nosotros lo podemos alejar de nosotros, porque no hay esa transformación, no hay, no ha llegado no hemos hecho conciencia de lo que estamos mal delante de Dios. Entonces es algo que de algún modo tenemos que hacerlo constantemente y que no se nos olvide. O sea, realmente esta conciencia debe de estar despierta para que nosotros podamos ir mejorando día con día. Bueno, pues la actividad en la iglesia pues es escribir una actitud que nosotros
hayamos detectado y que tenemos que corregirla y buscar algún pasaje en el cual nos ayude a ir corrigiéndolo, porque muchas veces no tenemos como el tiempo. Y les digo, puede pasar esto como a Saúl. Decimos o creemos que obedecemos a Dios, pero sin embargo en la realidad no estamos haciendo lo que dice Dios. Estamos haciendo todo lo contrario. Y nos puede pasar también como el rey David. Como el rey David también cuando peca con esta mujer, con la mujer de Urías, pues aparentemente él iba caminando bien. Él iba obedeciendo a Dios hasta que aquel profeta se acerca y con una parábola le hace ver su error. Entonces, no caigamos en estar haciendo las cosas de manera rutinaria, porque no nos va a permitir que la conciencia esté despierta. Por lo tanto, todo tenemos que hacerlo a conciencia, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Por eso es importante y las estrategias que nos marca aquí, pues es la oración, la reflexión, la lectura de la palabra de Dios, que nos permita siempre llevarnos a esa acción, a ir modificando lo que no está bien delante de nuestro Dios. Bueno, pues esta es la escuelita, pues esperando que de algún modo sea de utilidad y que pues siempre tengamos este corazón dispuesto y esta conciencia despierta para poder irnos renovando día con día y llegar a esta nueva criatura que Dios nos da esta oportunidad y que nos permite estar en comunión con Él y que tengamos siempre pues al Espíritu Santo con nosotros. Bueno, mis hermanas, pues vamos a hacer una oración y las invito a que con toda reverencia y con toda humildad pues vamos a hacerla. Vamos a orar, mis hermanas. Infinito Dios de Israel, gracias te damos porque nos has permitido escudriñar un poco más de tu palabra. Nos has permitido ver que necesitamos siempre estar en comunicación contigo, Señor, estar haciendo conciencia de lo que hacemos, Señor, tener esa reflexión de la palabra de la palabra tuya y que podamos siempre llevarlo a la práctica. Permítenos, Señor, siempre tener esa evaluación delante de ti y que tu palabra pues cumpla el objetivo para lo cual fue enviada a cada una de nosotras. Te pido también, Señor, que siempre nos des un corazón dispuesto, nos des la humildad para poder escucharte y que cuando tengamos siempre los momentos para reflexionar, para estar en comunión contigo, pues siempre nos exhortes en lo que estamos haciendo mal delante de ti. Permítenos renovarnos constantemente y que esa oportunidad que tú nos has dado la aprovechemos al máximo. No alejes tu Santo Espíritu de nosotros, sino por el contrario, derrama tu Santo Espíritu en nosotros. Y si hay algo que estemos haciendo mal, Señor, con amor, corrígenos, con amor, exhórtanos. Te pido también, Señor, que bendigas a todas y cada una de mis hermanas, que las siempre las dotes de tu Santo Espíritu y que, Señor, no caigamos como aquel hombre, como Saúl, sino por el contrario, que siempre estemos a la luz de tu palabra y que podamos ir evaluando nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes y que siempre estemos en esa disposición para ser moldeados a través de las escrituras. Te pido también, Señor, que si alguna de mis hermanas tiene alguna necesidad, tú la suplas, Señor. Tú la bendigas, la tomes en el hueco de tus manos y que conforme a tu gran misericordia, pues tú les respondas a cada una de sus necesidades. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo. Señor, sabemos que pues hay mucha necesidad. Sabemos que hay enfermos que se encuentran hospitalizados, algunos que están en sus casas, Señor, y que tal vez la enfermedad que padecen, pues tal vez para los ojos de los médicos sea muy grave, pero sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. Te pedimos por ellos y que tu amor y tu misericordia pues siempre se manifieste en sus vidas. Si han de alcanzar esa sanidad,
pues yo te pido que se las otorgues. Si no fuera así, dale la paciencia, dale la fortaleza para poder soportar la enfermedad. A sus familiares también dótalos de mucha paciencia, Señor, de comprensión para que puedan darle una mejor calidad a, a esos enfermos. Te pido también, Señor, que aquellas personas que se encuentran desaparecidas, Señor, pues tú las ayudes a que los encuentren a sus familiares, Señor, porque sabemos que vivimos en un mundo de mucha inseguridad, de mucha delincuencia, pero sabemos que si estamos contigo y nos tomas en el hueco de tus manos, Señor, pues tú nos protegerás. Y si algo tenemos que aprender de estas experiencias, pues adversas, te pido que abras nuestros ojos, nuestros sentidos, para que siempre veamos tu presencia en las situaciones adversas, porque sabemos que nuestra vida va a estar no, no solamente de cosas positivas, sino que a veces hay cosas negativas, pero permítenos siempre ver tu presencia en esas situaciones y poder aprender lo que tenemos que aprender e ir modificando, porque tal vez en, en ciertas situaciones, pues a veces son consecuencias de nuestras malas decisiones. Te pido, Señor, que nos ayudes a tomar buenas decisiones para que alcancemos esa perfección. También te pido, Señor, que en esta noche nos concedas un sueño restablecedor de fuerzas. Si es tu voluntad el día de mañana que nos levantemos, pues siempre en nuestra boca haya una palabra de agradecimiento y de reconocimiento hacia ti, porque hemos alcanzado tu amor y tu misericordia, pues nos ha alcanzado y ha permitido que abramos nuestros ojos. Te pido también, Señor, por tu ministerio, que tú seas con ellos, que tú derrames de tu Santo Espíritu para que siempre sean guiados por Él. Y también a nosotros danos un oído circuncidado, un oído atento, que podamos escuchar tu voz a través de mis hermanos, Señor, y podamos ir moldeando nuestra vida. No permitas que en nuestro corazón haya alguna raíz de amargura o raíz de soberbia, porque sabemos que si tenemos esto, pues difícilmente te vamos a escuchar. Te pido que siempre nos llenes de humildad para que podamos siempre atenderte, para que podamos siempre servirte y siempre podamos amarte como tú quieres que te amemos, Señor. Todo esto te lo pido, no por méritos que tenga, sino por los méritos de Cristo Jesús, el cual murió por cada uno de nosotros y por él alcanzamos la reconciliación. A él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Amén. Bueno, mis hermanas, pues les deseo una excelente noche, que Dios las bendiga y paz a vosotras.